Bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a hablar de la Virgen del Carmen. Suscríbete si ves que te parece interesante. La Virgen del Carmen o Nuestra Señora del Carmen es la denominación común que suele recibir Santa María del Monte Carmelo, una de las diversas advocaciones de la Virgen María. Su denominación procede de su veneración en el Monte Carmelo, en Tierra Santa, cerca de Haifa. Carmelo o Carmen derivan de la palabra hebrea Carmel o Carem, que se podría traducir como jardín de Dios. La veneración de esta vocación mariana ha sido difundida en el mundo por la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, llamados carmelitas. En España, Puerto Rico y Costa Rica es patrona del mar. También es patrona de la Armada Española. En la República Dominicana hay algunas tradiciones en torno a la celebración del Día de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Es considerada reina y patrona de Chile, de sus Fuerzas Armadas y de los Carabineros. Es patrona de la Policía Nacional, del Ejército Nacional, de los marineros y de los conductores en Colombia. En Bolivia es la patrona de la nación y de sus Fuerzas Armadas. En el Perú es patrona del criollismo y alcaldesa perpetua de la ciudad de Lima, y en Venezuela es patrona del ejército y los conductores. Además, fue patrona del ejército de los Andes que, liderado por el general José de San Martín, gestó la independencia de Argentina, Chile y Perú. En España es patrona de las Fuerzas Armadas, patrona de Beirut en Córdoba y patrona de San Fernando en Cádiz. Esta vocación da nombre a todas aquellas personas que se llaman Carmen, Carmela o Carmelo, y que celebran su onomástica en la festividad de Nuestra Señora del Carmen, el 16 de julio, que la Iglesia Católica conmemora con calidad de memoria facultativa. Respecto al origen de la devoción, el nombre de Monte Carmelo proviene de Carm el, en hebreo jardín o viña de Dios. El Monte Carmelo está situado en el actual Israel, entre el mar Mediterráneo y el valle de Sherrel. Aparece en el libro del profeta Isaías 35:2 como un lugar bello. El profeta Elías vivía en una gruta de Carmelo. En este lugar el profeta Elías demostró el poder del Señor frente a los sacerdotes del dios pagano Baal. La veneración remonta al grupo de ermitaños que, inspirados en el profeta Elías, se retiraron a vivir en el Monte Carmelo. Estos devotos, hacia el 1200, formaron la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, las Carmelitas. Según la tradición carmelita, el 16 de julio de 1251, la imagen de la Virgen del Carmen se le había aparecido a San Simón Stock, superior general de la Orden, entregándole el escapulario, principal signo del culto mariano carmelita, prometiendo librar del castigo eterno a los que lo llevasen. El escapulario recibió reconocimiento papal en 1587 y ha sido respaldado por los pontífices posteriores. También, según la tradición, en el siglo XIV, la Virgen se apareció al Papa Juan XII y le prometió ayuda contra sus adversarios si otorgaba una nueva aprobación a los carmelitas. La Virgen también prometió la salvación de los carmelitas profesos y de los devotos que llevasen la señal del hábito o el escapulario y cumpliesen prescripciones de oración y, en caso de que correspondiese a su estado canónico, de castidad. La Virgen descendería al purgatorio el primer sábado después de la muerte de las personas para llevar sus almas al cielo, de ahí que esto recibiese el nombre de privilegio sabatino. Esto fue aprobado por el Papa Juan XII en la bula sabatina del 3 de marzo de 1322. Posteriormente fue aprobado también por el Papa Clemente VII con el breve Dilecti Filii de 1527-11. La Virgen del Carmen también es llamada Estrella del Mar, en latín Stella Maris, y es patrona de los marineros. La devoción mariana hacia la Virgen del Carmen se extendió a muchos países de Europa y por España y Portugal a Iberoamérica a partir del siglo XVI. Respecto a la devoción en Europa, en España, Nuestra Señora del Carmen
Coronada, patrona de la Armada Española y de la ciudad de San Fernando, Cádiz. Los barcos acompañando la procesión marítima en honor a la Virgen del Carmen en el puerto de La Coruña. España es uno de los países donde más arraigada se encuentra esta vocación. Es patrona de los marineros, lo que incluye a los pescadores y marinos mercantes. El 19 de abril de 1901, la regente María Cristina de Habsburgo y el ministro de Marina Cristóbal Colón de la Cerda, duque de Veragua, refrendaron con sus firmas la Real Orden por la cual se proclamó a la Santísima Virgen del Carmen patrona de la Armada Española. En el capítulo general de Londres 1254 de los Carmelitas se dio la orden de fundar en España y como consecuencia hacia 1270 se llevaron a cabo las primeras fundaciones en algunas de las más importantes ciudades de la Corona de Aragón. Su iniciativa fue impulsada por monarcas como Jaime I, 1213-1276, o su nieto Jaime II. En la Corona de Castilla la primera fundación fue en Valladolid, en el convento de San Pablo de la Moraleja, 1315. Su propagación fue rápida por toda la península ibérica, llegando a Sevilla en 1358, ciudad desde la que se impulsará la creación de la destacada provincia bética carmelitana, en 1499. En esta época empezarán a surgir las primeras comunidades femeninas de religiosas carmelitas en todo el territorio. Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz durante el siglo XVI introdujeron profundas reformas en el seno de la orden, dando origen a los carmelitas descalzos, una nueva congregación más austera que se separa de la orden matriz, la cual pasó a llamarse carmelitas calzados o de la antigua observancia. A pesar de esta división, continuaron en siglos sucesivos su camino espiritual por todo el mundo. Nuestra Señora del Carmen Coronada, patrona de Rute, Córdoba, prácticamente todos los pueblos y ciudades de la costa española rinden culto religioso a la Virgen del Carmen, organizándose procesiones y vistosas romerías marítimas portando su imagen cada 16 de julio. Aunque hay casos como el Rute, pueblo del interior situado en la provincia de Córdoba, en el que se venera la milagrosa imagen de la Virgen del Carmen Coronada, principal devoción y patrona de la villa, que durante el siglo ha gozado de un fervor muy importante desde sus inicios allá por el siglo XVII hasta la actualidad. Esta imagen de la Virgen junto al Niño Jesús son obras del autor desconocido, datadas del siglo XVII y atribuida a la escuela granadina cercana a Diego de Mora, y la imagen del Divino Infante es de escuela napolitana. Cuenta con un rico patrimonio material, musical e histórico, como por ejemplo es el caso de los auroros de la patrona de Rute. Son cánticos y coplas populares de gran antigüedad dedicados a la Virgen del Carmen. Estos fueron pioneros en la zona y son cantados en diferentes actos como rosarios, cultos, procesiones o incluso las madres ruteñas las cantaban a modo de nana para dormir a los niños. Cabe citar uno de los estribillos populares más conocidos y entrañables de sus coplas y dice así: La Virgen del Carmen su pelo tendió, hizo una cadena que al cielo llegó. Oh Dios te salve, Carmelita hermosa, el pueblo de Rute a ti te eligió, como reina y patrona nuestra. En el día de su festividad, el 16 de julio, se celebra el triduo en su honor y se expone en devoto besamanos. Procesiona en dos ocasiones, el primer domingo de julio y en las fiestas patronales de Rute del 15 de agosto. En otro pueblo del interior de Andalucía, la Virgen del Carmen también es su patrona. Este es el caso de Benalúa, en la provincia de Granada. En esta localidad se celebran sus fiestas patronales en honor a esta vocación mariana, y cada 16 de julio su imagen procesiona por las calles de este pueblo. En la capital cordobesa encontramos a dos grandes devociones con esta vocación: Nuestra Señora del Carmen en San Cayetano y en el barrio de Puerta Nueva. Esta primera fundada por frailes carmelitas
en torno al año 1600 en la iglesia conventual de San Cayetano. La imagen de la Virgen es de autor desconocido, en torno al siglo XVIII, atribuida al imaginero Alonso Gómez de Sandoval, autoría que comparte con el Niño Jesús que porta la Virgen. Cuenta con un rico patrimonio y fue coronada canónicamente en mayo del 2012 en la Santa Iglesia Catedral. Se celebra novena y besamanos en las fechas previas a su festividad, concluyendo con su felicitación la madrugada del 16 de julio y su triunfal procesión bajo palio. En el barrio de Puerta Nueva de la ciudad de Córdoba también goza de gran devoción la imagen de Nuestra Señora del Carmen, situada en la iglesia conventual del mismo nombre y conocida como el Carmen de Puerta Nueva. Su historia se remonta en torno al siglo XVII, a extramuros de la antigua ciudad, donde se instaura la orden y se funda la corporación, en la antigua ermita de la Virgen de la Cabeza, la cual sigue recibiendo culto. A lo largo de los años gozó de un gran esplendor y es por ello que la iglesia conventual del Carmen de Puerta Nueva cuenta con uno de los mejores retablos pictóricos de España, obra del ilustre pintor sevillano Juan Valdés Leal. La imagen de la Virgen es datada del siglo XVIII, de autor desconocido y atribuido al igual que la anterior mencionada, Alonso Gómez de Sandoval, salvo la imagen del niño siendo un modelo seriado. Virgen del Carmen de la Orotava, Santa Cruz de Tenerife. La Virgen del Carmen de Peñausende, Zamora. La Virgen del Carmen del Rincón de la Victoria, en Málaga. Virgen del Carmen de Santurce, en Vizcaya. La Virgen del Carmen de Garrucha, en Almería. La Virgen del Carmen de Olula del Río, en Almería. La Virgen del Carmen, patrona de Rute, en Córdoba. La devoción a la Virgen del Carmen fue llevada por los misioneros españoles en la época de las colonizaciones españolas de América, estando por tanto íntimamente unida a la historia de Hispanoamérica. En Italia, la Virgen del Carmen Acquafondata, el Santuario del Carmen en Acquafondata, Italia. En el sur de Italia, en el pueblo de Acquafondata, se rinde culto a la Virgen del Monte Carmen, en el pequeño santuario construido en el lugar de la aparición de la Virgen María el 16 de julio de 1841. La ciudad de Palmi conmemora cada 16 de noviembre el denominado Milagro de la Virgen del Carmen. En sus orígenes está el terremoto que, el 16 de noviembre de 1894, asoló la citada ciudad italiana y los 16 días anteriores a la catástrofe, durante los cuales se pudo observar cómo la estatua de la Virgen del Carmen del santuario tenía cierto movimiento en sus ojos y cambiaba el color de su cara. La prensa local y nacional se hizo cargo del caso y finalmente en la noche del 16 de noviembre los fieles improvisaron una procesión en la que portaban a hombros la estatua de la Virgen por las calles del municipio. Cuando la procesión llegó al final de la ciudad, un violento terremoto sacudió todo el distrito de Palmi, en el que quedó arruinada la mayor parte de las casas, pero en el que solo hubo 9 víctimas de sus 15.000 habitantes, ya que casi toda la población estaba procesionando la estatua de la Virgen. Desde entonces se celebra una procesión en la que la Virgen del Carmen es llevada a hombros por las mismísimas calles que en 1894, acompañado de un ambiente festivo en el que se lanzan petardos y se instalan puestos para la venta de diversos artículos. La Iglesia Católica reconoció oficialmente el milagro con el decreto emitido por la Santa Sede el 22 de septiembre de 1895, siendo coronada la estatua el 16 de noviembre de 1896. Y así llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado y os haya parecido interesante, y para que os suscribáis y pueda hacer más vídeos como este. De ustedes se despide Carlos Surfer
y que tengáis un buen día. Adiós.